tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 20 de febrero, es que el ejército ruso capturó la localidad de Avdiivka en el este de Ucrania. Esto tras meses sin avances en ninguno de los frentes que comprenden más de 1.000 kilómetros de extensión en la guerra entre Rusia y Ucrania. Esta localidad se encuentra a pocos kilómetros de Donetsk, capital de la región homónima, anexada por Rusia en septiembre del año pasado. Es la primera victoria rusa en el frente desde mayo de 2023, cuando capturó a través del ahora extinto grupo Wagner la localidad de Bakhmut, cercana a la localidad recién capturada de Avdiivka, también en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso dio cuenta de que habían controlado la planta siderúrgica. Al igual que ocurriera en Mariupol, este tipo de plantas que a veces tienen, construcciones subterráneas, se convirtieron en bastiones de la resistencia a los avances rusos, pero finalmente cayó y había sido el principal obstáculo para la captura de la ciudad. Tomó alrededor de 4 meses de asedio capturarla, pero el punto es que ante la creciente falta de soldados y armas, en particular municiones, por parte de Ucrania, se retiró de la localidad a pocos días de conmemorarse el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania. Esta localidad ya había caído brevemente en 2014 en manos de separatistas rusos de la región del Donbass, en el este de Ucrania, como indicamos, pero había regresado luego de algunos combates, perdón, a control ucraniano. Eh, Esto ocurre en un momento en que Ucrania espera la aprobación finalmente de un paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, y el presidente Biden aprovechó la ocasión para decir que la caída de Avdiivka era, cito, el resultado de la inacción del Congreso que dio lugar a las primeras ganancias territoriales notables de Rusia en meses. El calificativo de notables es discutible aquí, pero en todo caso es el primer avance territorial en meses, eso sí es cierto. La segunda noticia es que la Corte Internacional de Justicia inició una audiencia sobre la ocupación israelí de territorios palestinos. El objeto es determinar la legalidad de dicha ocupación tras un requerimiento de la Asamblea General de la ONU, y aunque las audiencias se realizan a partir de hoy, la decisión final puede tardar aún meses. Los jueces tendrán que determinar si la ocupación y anexión de territorio palestino por parte de Israel viola el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Los territorios aquí implicados son los de Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza. Y la ONU pide que se revisen, cito, la ocupación, asentamiento y anexión, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la ciudad santa de Jerusalén, y su adopción de legislación y medidas discriminatorias relacionadas. Es la segunda vez que la Asamblea General de la ONU pide una opinión consultiva sobre este tipo de temas a la Corte Internacional de Justicia en territorios palestinos ocupados. La anterior fue en julio de 2004, cuando, tras las deliberaciones, la Corte dictaminó que el muro que Israel construía con presuntos fines de seguridad, pero casi íntegramente en territorio ocupado, violaba el derecho internacional y debía ser desmantelado, pero sigue en pie, habría que añadir. Entonces, ya en esa ocasión la Corte se había pronunciado sobre esos temas porque tenía que establecer cuál era el estatuto de los territorios donde se construía el muro. Entonces, eso nos indica que, dado que en esa ocasión una votación de 14-1, es casi un hecho que la Corte determinará que Israel viola el derecho internacional. La pregunta es si esta vez tendrá mejor suerte la opinión consultiva que la que emitió sobre el muro en 2004. Finalmente, la Unión Europea aprobó una misión naval para proteger
el comercio marítimo en el Mar Rojo, señaló que su objetivo será escoltar buques mercantes que naveguen por el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Golfo de Adén, buscando derribar misiles o drones de las milicias hutíes que ataquen estos navíos. El mandato es meramente defensivo, no habrá ataques preventivos como sí hacen Estados Unidos y el Reino Unido en esta región. No obstante, la misión será coordinada con la que lidera Estados Unidos, que acabo de mencionar, que sí ataca blancos en territorio hutí o en territorio yemení controlado por la milicia hutí, y la misión Atalanta de la Unión Europea, que lidera España y tenía como objetivo combatir la piratería en el Océano Índico. Eh, Desde el 19 de noviembre, como hemos cubierto en este podcast, las milicias hutíes lanzaron una treintena de ataques contra buques mercantes de distintos países que transitaban por el Mar Rojo, el Golfo de Adén o el estrecho de Bab al-Mandeb, asegurando que eran navíos de propiedad de empresas israelíes o que se dirigían hacia puertos israelíes. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de el probable ataque israelí contra Rafah, el último bastión presumiblemente seguro para la población civil de Gaza. El presidente estadounidense Joe Biden dijo sobre un posible ataque israelí en Rafah que este no debía realizarse sin establecer primero un plan creíble que garantizara la seguridad y el respaldo humanitario a más de 1 millón de civiles palestinos refugiados en Gaza. Pero habría que recordar que buena parte de la población de Rafah en este momento no es nativa, es gente que ya había sido desplazada del norte de Gaza hacia la presunta región segura de Khan Yunis, pero luego cuando se lanzan los ataques sobre Khan Yunis, se suponía que había que evacuar nuevamente hacia la región segura de Rafah, y ahora resulta que esta región tampoco es segura y no hay lugar alternativo a donde enviar a entre 1,5 millones y 1,700,000 civiles gazatíes, porque Rafah está en la frontera misma entre Gaza y Egipto y hay un muro que lo separa. Hay un muro que lo separa de Israel hacia el este, de Egipto hacia el sur, y hacia el oeste está el mar Mediterráneo. No hay hacia dónde ir. Eh, Además, dicho sea de paso, difícilmente se puede hablar de evacuados cuando un ejército de ocupación sin autoridad bajo el derecho internacional para hacerlo exige a la población retirarse de su lugar de residencia bajo condiciones que, como vamos a indicar, constituyen un desplazamiento forzado. Es decir, en sí mismas podrían calificar como un crimen de guerra. Porque además no tienen lugar a donde volver. Sus hogares han sido dañados o destruidos. Según la propia Corte Internacional de Justicia, en su decisión del 26 de enero, había más de 300.000 construcciones en Gaza dañadas o destruidas por los ataques israelíes. Pero además, recordemos cómo define el estatus de los civiles el ejército israelí, de acuerdo a declaraciones de un alto funcionario de la División de Derecho Internacional de dicho ejército, al diario Haaretz, diario israelí, en una nota de Yotam Feldman, periodista de ese diario, del 29 de enero de 2009. ¿No? Este es el criterio con el que operan las fuerzas de defensa israelíes en Gaza. La gente que entra en una vivienda pese a las advertencias no tiene que ser tomada en cuenta en términos de causar daño a civiles porque son escudos humanos voluntarios. Desde un punto de vista legal no tengo que mostrar consideración por ellos. En el caso de la gente que regresa a sus casas para protegerlas, están tomando parte en el combate, ¿no? Entonces, era obvio que si las personas no evacuaban como se les exigía su lugar habitual de residencia, podían ser, como de hecho han sido, víctimas de los bombardeos israelíes. Bajo esas circunstancias, esto es un desplazamiento forzado. Podría ser considerado una limpieza étnica, sobre todo si, como parece posible, Israel luego no les permite regresar a su lugar de residencia habitual, que, como digo, de cualquier modo ha sido destruido. Eh,
Como dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la red social X, otrora Twitter, la mitad de la población de Gaza está ahora piñada en Rafah, sin lugar alguno al cual desplazarse. Eh, Israel deslizó la posibilidad de que fueran trasladados al poblado de Al-Mawasi, pero como dice Gideon Levy, columnista del diario israelí Haaretz que acabo de mencionar, estamos hablando de un pueblo de 1.500 habitantes en la costa mediterránea de Gaza, con solo 16 kilómetros cuadrados de extensión, donde no hay absolutamente nada para recibir a estos refugiados. Estamos hablando de entre 1,5 millones y 1,700,000 personas. No hay carpas, no hay agua potable, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay hospitales, no hay nada. Por eso la Corte Internacional de Justicia, el 16 de febrero pasado, dijo que hace notar que los desarrollos más recientes en la Franja de Gaza y en particular en Rafah incrementarían de manera exponencial lo que es ya una pesadilla humanitaria con incalculables consecuencias regionales, como indicó el secretario general de las Naciones Unidas, y le exige a Israel nuevamente que vuelva o que cumpla, mejor dicho, de manera inmediata y efectiva con las medidas exigidas por la propia Corte para evitar la consumación de un genocidio, hecho que la propia Corte determinó era de manera plausible el caso. Es decir, Sudáfrica presentó, a criterio de 14 de los 15 jueces de la Corte Internacional de Justicia, un caso plausible de genocidio en contra de Israel. Ese es el contexto en el que ocurre aquello de lo que hablamos. Eh, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, en lo que en mi opinión constituye un intento de salvar su responsabilidad inmolándose como un bonzo, dijo lo siguiente: Netanyahu ha pedido la evacuación de 1,7 millones de personas y yo le digo, ¿dónde las van a evacuar? Mucha gente dice, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, que las operaciones de Israel no son proporcionales, que son excesivas, pero mi pregunta es, además de palabras, ¿qué más cree que hay que hacer? Si crees que el número de muertes es demasiado alto, tal vez podrían hacer algo para reducirlas. Aquí, de manera soterrada, Borrell está acusando a Estados Unidos y a países miembros de la Unión Europea de no tomar acciones a su disposición para intentar reducir el número de muertes de civiles en Gaza. Concretamente, dejar de enviar armamento a Israel en tanto prosigan las acciones israelíes que ponen en riesgo, como hemos visto, a la población civil de Gaza. Eh, por ejemplo, en esta misma lógica, Pedro Sánchez, presidente de gobierno de España, y Leo Varadkar, primer ministro de Irlanda, enviaron una carta a Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, eh, mencionando la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, donde, como ya indicamos, se señala que al menos algunas acciones de Israel en Gaza pueden caer dentro de las conductas proscritas por la Convención sobre el Genocidio de los años 40, y condenando las acciones terroristas de Hamas del 7 de octubre y exigiendo la liberación inmediata e incondicional de los rehenes, así como asegurando que Israel tiene derecho a defenderse, se limitan a añadir que ese derecho debe ejercerse dentro de las normas del derecho internacional en general y del derecho internacional humanitario en particular. Y entonces, nuevamente, los jefes de gobierno de España e Irlanda dicen lo siguiente: pedimos que la Comisión emprenda una revisión urgente sobre si Israel está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del acuerdo de asociación Unión Europea-Israel, que hace del respeto de los derechos humanos y los principios democráticos un elemento esencial de la relación. El acuerdo de asociación en mención entre la Unión Europea e Israel, que entró en vigor en el año 2000, en su artículo segundo, como ya indiqué,
o como indican los jefes de gobierno de España y la República de Irlanda, en su artículo segundo, repito, dice que las relaciones entre las partes se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, derechos que claramente Israel no está respetando en Gaza. Eh, Ahora, la izquierda española hace notar al gobierno de Sánchez, también de izquierda, pero digamos Podemos, que no es parte del gobierno, aunque es parte de uno de los miembros de la coalición de gobierno, le hace recordar que hay un decreto de 2014 que señala del gobierno español que cuando existan indicios racionales de que los bienes militares que España entregue a un país puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad de un ámbito mundial o regional, o ser usados de manera que vayan en contra del respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, la autorización para entregar estas armas puede ser suspendida, denegada o revocada. Lo menciono porque el gobierno español ha entregado armas a Israel después del 7 de octubre del 2023, pero alega que la venta ya había sido autorizada antes de la fecha. Por eso se entregaron, pero que no vendería armas ni entregaría armas a Israel después de esa fecha, siempre y cuando no correspondan a ventas aprobadas antes. Pero como se menciona en el decreto que acabo de leer en parte, esas ventas, aunque hayan sido acordadas de antemano, podían ser suspendidas, denegadas o revocadas. Bueno, denegadas ya no, pero sí revocadas o suspendidas. Hay, sin embargo, algunos cambios interesantes en algunas potencias occidentales. Por ejemplo, Australia, Canadá y Nueva Zelanda suscribieron un pedido conjunto de un cese al fuego en Gaza. ¿Por qué esto es importante? Porque estos son aliados de Estados Unidos y el Reino Unido. Por ejemplo, Australia es parte de una alianza de defensa formal con el Reino Unido y Estados Unidos, conocida por la sigla de los países que la integran en inglés como AUKUS. A de Australia, UK de United Kingdom, US de United States. Canadá es parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, la mayor alianza militar del mundo liderada por Estados Unidos, y los tres países que piden un cese al fuego, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, son parte de la alianza en seguridad conocida como Five Eyes, cinco ojos, que integran también Estados Unidos y el Reino Unido. O sea, aliados cercanos de Estados Unidos y el Reino Unido empiezan a tomar distancia de algunas de las decisiones de estos dos países, en previsión probablemente también del hecho de que la Corte Internacional de Justicia dijo que podría haber estados incursos, porque hay una demanda a punto de ser planteada por parte de Sudáfrica sobre el punto, habría estados que podrían estar incursos en, si no me equivoco, es el artículo tercero de la Convención contra el Genocidio como potenciales cómplices del genocidio, dependiendo de su conducta hacia lo que ocurre en Gaza. Pues creo que eso está llevando a que algunas potencias occidentales empiecen a tomar distancia de las acciones en particular de Estados Unidos y el Reino Unido. Y también hay, digamos, retos judiciales a la venta de armas a Israel en estas condiciones. En Países Bajos, a pedido de organizaciones de defensa de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, un tribunal dio plazo de 7 días al gobierno del país para detener el comercio de armas con Israel. Creo que el gobierno anunció que iba a apelar, pero en todo caso, si esta decisión se mantiene en instancias ulteriores, obligaría al gobierno de Países Bajos a dejar de entregar o vender armas a Israel. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.